Conseguimos lo que tenemos con trabajo y esfuerzo, y lógicamente cuando faltemos, queremos que se haga con esos bienes lo que nosotros decidamos. Sin embargo, la legislación relacionada con las herencias es compleja, y no solemos conocerla hasta que nos hace falta de verdad, y en ese momento puede que sea tarde. He hablado con Abel Marín, abogado experto en herencias del despacho de abogados Marín y Mateo, para trasladarle las dudas que me habéis hecho llegar. Os dejo con la charla. Como os comentaba en la introducción, tenemos aquí de vuelta a Abel Marín, abogado del despacho Marín y Mateos. ¿Cómo estás, Abel? Hola, pues súper encantado de estar contigo nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. La última vez que vino yo le hice preguntas, pero bueno, esta vez a raíz de nuestra experiencia en las jornadas de Valencia, creo que era interesante preguntaros a vosotros qué dudas tenéis sobre herencias y así lo hice. Hay algunas preguntas que no pude incluir porque me llegaron después de que le había pasado a ver el documento y claro, si añadimos continuamente nunca acabamos, ¿no? Antes de empezar, que sepáis que a Abel lo podéis encontrar en la web de su despacho, marimateosabogados.es. Así es. Perfecto. Por si después de lo que escucháis hoy, pues tenéis más consultas que hacerle. Pues empezamos. Hemos, digamos, catalogado las preguntas en unas cuantas secciones y la primera sería la relativa a todo lo que es testar barra heredar. Y la primera pregunta, Abel, es ¿qué tres cosas más importantes debemos considerar a la hora de hacer un testamento? Pues bueno, tenemos que tener una cosa clara y después diremos tres formas para que ese objetivo esencial se cumpla. La cosa clara es decir que queremos que suceda con nuestro patrimonio, que esencialmente se resumen en a quién queremos proteger con nuestro patrimonio. Dejamos patrimonio, dejamos personas queridas y en la medida de lo posible ese patrimonio pues les va a poder facilitar la vida. ¿Cómo y en qué medida queremos ayudar a esas personas? Uno puede tener 3 hijos y uno tener síndrome de Down, el otro ser un profesional como la Copompino y no necesitar nada, o podemos tener una viuda con una enfermedad o un viudo con una enfermedad, con dificultades, es decir, cada familia es un mundo. Entonces, determinar muy bien a quién queremos proteger. Eso es lo esencial. Vale, y luego, tres cosas para que eso suceda con la mayor eficacia posible. Lo primero es mucho detalle. ¿Y cómo lo detallamos? Vía legados. Es muy importante utilizar legados. ¿Qué es un legado? Un legado es una orden que damos en el testamento de que determinado bien o derecho sea adjudicada a determinada persona o personas, heredero. Por ejemplo, quiero que la vivienda habitual sea adjudicada a mi viuda, a mi esposa. Quiero que la cuenta bancaria con tanto dinero sea adjudicado a mi hijo Miguel. Es decir, al final, si utilizamos mucho los legados, es decir, utilizamos tantos legados como bienes tenemos, aunque sean muchos, y determinamos muy bien para qué es para cada quien, ¿de acuerdo? Hacemos un traje a medida, nuestra voluntad se está cumpliendo. La segunda cosa para que nuestras órdenes se cumplan es utilizar la cautela sociniana, que es una cláusula muy sencillita que la va a entender todo el mundo, que dice, y aquel que no cumpla lo que yo he ordenado en este testamento perderá sus derechos Mm. y se quedará con lo que la legítima estricta le corresponde. Y con el mínimo legal, no le puedo quitar el mínimo, le doy el mínimo. Dice, hombre, ¿se puede sancionar? ¿Se puede castigar? Digo, no, se puede premiar. La legítima es lo mínimo. Todo lo demás es premio. Tú me haces caso y recibes lo que ordeno. No me haces caso, recibes lo mínimo que me tengo que darte. ¿Vale? Y la tercera cosa que es muy importante para garantizar que después nuestros herederos o alguno de ellos no haga la puñeta al resto y se cumplan nuestros deseos es nombrar la figura del albacea o contador partidor. ¿Vale? Suele ser la misma persona. El albacea es el que cumple las órdenes hasta repartir la herencia, desde que fallecemos hasta que se reparte, ¿vale? Pues si hay que gestionar empresas, cuentas de valores, como un apoderado del difunto, ¿vale? Y el contador partidor, que suele ser la misma persona, nombramos el cargo a la misma persona, es el que parte y reparte, ¿no? El que monta el inventario y dice, bueno, aquí el testamento dijo que esto, tu padre dijo que esto era para ti, esto para ti, esto para ti, y adjudica. Con esas tres cosas que voy a volver a repetir, utilización de legados para dejar muy claro el reparto, cautela socini para que nadie se nos salga del tiesto, y la figura del albacea contador partidor por si no hay consenso, no hay unanimidad, hay alguno que se nos rebota, pues el contador partidor
parte y reparte. Puede suceder, a veces el contador partidor, aunque no haya conflictos, que uno de los herederos fallece y al fallecer deja un hijo y a lo mejor el hijo es un menor de edad. Y cuando hay un menor de edad, pues se necesita autorización judicial, que firme el otro progenitor, que tiene la patria potestad, ralentiza las cosas. La figura del contador partidor pues agiliza todo eso muchísimo. Vale, ¿y es habitual que sea alguien de la familia o suele ser un abogado externo? Hay muchos casos que suelen ser abogados externos, porque abogados que ya son de confianza. Mi consejo siempre es que sea un familiar o un amigo, alguien de tu confianza. Luego las operaciones particionales, pues requerirá un abogado, pues bueno, voy a contratar a uno, ¿no? A mí particularmente soy contador partidor de quien me lo pide insistentemente, pero tiene que ser personas con las que ya haya tenido yo una relación esta de abogado cliente ya de mucho tiempo, que ya son casi amigos, ¿vale? Eso sí que lo acepto. Vale. Me gusta porque sea el cuñado, un amigo, que le digas, oye, mira, que te nombra contador, si me pasa algo, pues que sepas que, ¿vale? Y que lo Vale. sepáis. Vale. ¿Y por qué es preferible tener este testamento frente a la herencia ab intestato? Que supongo que querrá decir que no hay testamento. Exacto. Pues si no tenemos testamento, nuestra voluntad, pues Claro. será la que diga la ley. Y la ley lo que marca es unas reglas básicas de reparto, que suele ser todos los hijos por partes iguales, y al viudo y la viuda una legítima, que la legítima del viudo y la viuda en nuestro derecho común civil es muy pequeña, entonces la dejamos muy desprotegida. Es decir, el desastre seguro. Además, ocurre que en nuestra sociedad actual hay muchas familias con hijos de distintos matrimonios, o que hay mucha prevalencia de separaciones y divorcios, ¿vale? Entonces, muchas veces las herencias son conflictivas, ¿no? Porque concurren hijos de un primer matrimonio con el viudo o la viuda, o tercer viudo o tercer viuda, porque ya has tenido varias parejas en tu vida, ¿vale? Y esas relaciones suelen ser muy difíciles, siendo suave, lo que acabo de decir, siendo suave. A veces son la guerra. Ya, ya. ¿Y cuál es el coste económico más o menos de hacer un testamento? Un testamento viene a costar entre 60 a 80 euros un testamento normal. Eso depende también el volumen de hojas y de bienes y de cosas que quieras poner, ¿no? Y luego lo que puede cobrar un abogado, un testamento sencillo, si es tu abogado de confianza, te lo redacta y te lo envía al notario y no hace falta mucho, ¿vale? Pero si ya es más complicado, pues según el tiempo, yo he cobrado testamentos desde 100 euros, ¿vale? Hasta 2.000. Vale, vale. Claro, cuando hay 50 y tantas sociedades mercantiles con trabajadores internacionalizadas, hijos de 2 o 3 matrimonios, un montón de matrimonios, pues Claro, te estás una semana solo para conocer lo que este señor tiene, ¿sabes? claro, Tienes claro. que ver balances, sociedades, es decir, todo tiene su cosa. Pero un testamento normal de un matrimonio con 2 hijos, algunos inmuebles, algo de ahorros, eso 100 euros. Vale, vamos, algo muy, muy asequible. Y de toda tu experiencia, ¿cuál es el error más común que has visto al preparar el testamento o al efectuarlo? El error más común que veo todos los días es, yo ya lo tengo arreglado. Y ya lo tengo arreglado significa que tengo testamento, que fui a un notario, hablé con el notario, que normalmente no hablan con el notario, hablan con un oficial de la notaría, le dicen más o menos lo que quieren, rellenan los datos, hacen una plantilla y es casi lo mismo que no tener testamento. Porque es tan básico que no hay legados, no está la cláusula de Socini, no suele haber contado el partidor, es decir, que se deja, es mejor que no tener testamento, pero a veces lo complica. Es Y decir, el salir de la notaría diciendo, yo ya lo tengo arreglado, ¿no? Todo para mi mujer o todo para mi marido, pero si las deja la legítima, si las deja lo mínimo, ay, pues yo creía que era lo contrario. Hay gente que vive convencida, sale de la notaría, no entienden nada, ¿vale? Firman y nos encontramos con que el 80%, 5 de cada 10, o sea, 8 de cada 10 testamentos son iguales. ya, y si decíamos que el legado es decir, la casa de la playa para este hijo, ¿cómo puede haber un testamento sin legado? Porque el testamento es eso, ¿no? Decir esto para esta persona. No, porque normalmente los testamentos dicen nombre,
empiezan diciendo fulanito tal, nacido tal, casado en primeras o segundas nupcias con doña Luisa, de este matrimonio tuvo 3 hijos que se llaman Juan, Enrique y Raquel, ¿vale? Sí. Y dice, primera, lego a mi esposa el usufructo vitalicio de todos mis bienes. Esto lo leo yo en casi todos los testamentos. Sí. Casi ¿Y todos. eso no es un legado? Eso es un legado, Ah, pero, vale, vale. es un legado de parte alícuota. Es decir, en general, el Vale, usufructo de todo, no la propiedad de algo, ya. El uso. el uso de todo, Ujú. ¿vale? Y si yo tengo, vamos a poner un ejemplo bruto, pero para que se entienda. Un señor que ya está mayor, antes de fallecer, vende todo su patrimonio y tiene 1.000.000 de euros, todo ha vendido su patrimonio, su casa y todo, y compra una acción. O sea, invierte ese 1.000.000 de euros en la compra de un valor. Dímelo tú, un valor, uno que dé dividendos. Telefónica. Telefónica, venga, y tiene 1.000.000 de euros, ese es su patrimonio, y se muere al día siguiente y deja 3 hijos y una viuda, y a la viuda le dice, el usufructo de todo. ¿El usufructo de todo qué es? Los dividendos de las acciones de Telefónica. El uso y disfrute es la recepción de los frutos civiles. Sí, Los inmuebles, las rentas, en las acciones, los dividendos. ¿Y entonces qué les queda a los hijos? ya. La titularidad de las acciones de Telefónica, pero sin ver dividendos. Y si se tiene que vender, si bajan de precio y lo quieren vender, se tienen que poner los 4 de acuerdos. Claro. Pollón, porque si esa viuda es la madre de ellos, igual dicen, bueno, pues todo para la mamá, pobrecita, que la queremos mucho. Pero, ¿y si es la segunda esposa? ¿Qué pasa ahí? Claro. ¿Otros pasan la mano por la pared? Evidentemente no, porque está vulnerando sus legítimas. Al tener el usufructo es una carga que afecta a las legítimas de ellos y pueden negarse, pero se montan unos follones enormes. Eso es lo que produce tener un testamento básico. Claro, que no, digamos, especifique. ¿Y dirías que ese es el error más grave? ¿O se te ocurre otro error que digas, este no es tan común, pero es muy grave? Sí, utilizar los legados o el detalle del testamento, hacer mucho detalle, es decir, el consejo que he dado al principio, sí, Sí, hay que dejarlo claro, pero en vez de utilizar ese tipo de detalle para clarificar y evitar la conflictividad, hay gente que lo enrevesa tanto que lo que produce es lo contrario. ya. Proindivisos, copropiedades entre hermanos que no se llevan bien. Ostras, pero si sabes que tu hijo Miguel y tu hijo Paco se llevan mal, ¿por qué les legas el mismo apartamento de la playa? A por mitades. Coño, a una cosa, a otro el otro. Ya está, pero no los metan los dos copropiedades que se llevan fatal. Además, las nueras no se hablan entre ellas. Yo qué sé, las cosas naturales que todo el mundo sabe. Pues a veces dices, ostras, la he liado más. Yo, a veces tuvimos un testamento que aún estamos ahí en los últimos coletazos que llevamos 8 años. 8 Ostras. años. Lo enrevesó tanto la testadora, lo enrevesó tanto que no voy a explicar muchos detalles, pero con tanta gente, era sin hijos, hayan heredado hermanos, sobrinos, resobrinos, claro, eran tantos, se llevaban mal entre ellos, unos renunciaban, cuando renunciaban sustituían a la siguiente estirpe, a los hijos, al final 34 personas para heredar 2 mierdas de pisos. Madre mía. Dice, para eso era mejor no haber hecho testamento. En ese es el típico caso que es mejor no haber hecho testamento, porque Ya, ya, ya. ahí había herederos que no conocían a la fallecida, que nunca la vieron. Lo típico de las películas, de Lo tienes una típico, tía abuela que... lo típico de la película. Ahora tenemos también un inmueble muy bueno en una zona prime en Valencia, que son 16 herederos. Muchos ni se conocen de ellos, de diferentes familias. Claro, una pareja que no estaba casada, pero que eran propietarios cada uno el 50%. Cada uno hizo su testamento como le dio la gana. Lógico y normal. Pues ahora Ya. 16 personas, algunas que ni residen en España. Búscalos. Pues vamos a estar 20 años con eso. Claro, hay testamentos que lo estropean. Ya, ya, ya veo.
Y otra pregunta, si tú renuncias a la herencia de tus padres, ¿puedes decidir que se reparta tu parte entre tus sobrinos en vez de a tus hermanos? O sea, decir, no quiero que vaya a mis hermanos, sino a mis sobrinos, a los hijos de los hermanos. Sí, mira, se puede renunciar a favor. Hay una figura que es renunciar pura y simplemente. Si renuncias pura y simplemente, se acrecen el resto de tus hermanos por partes iguales, pero también cabe la posibilidad de renunciar a favor de. Vale, eso, vale. A favor de. Pero fiscalmente eso significa una aceptación y una donación. Joder. Claro, que está Hacienda, que ese siempre está ahí, Hacienda siempre está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, depende de los importes, convendrá o no convendrá. Sí, se puede hacer. De hecho, se Vale. hace. Vale. Y si no tienes ninguna relación con tus padres biológicos, ¿hay alguna forma de desvincularte? O sea, tanto de la herencia como de todos los trámites de defunción y gastos. Sí, pero solo no de forma anticipada. Las renuncias a las herencias antes de existir son nulas, no surten efecto, son ilegales. Yo no puedo renunciar a la herencia de mis padres si mis padres aún no se han muerto. Habrá que ver si se mueren, pero a lo mejor me muero yo antes, ¿no? Puedes renunciar absolutamente todo. Esta pregunta, como me la enviaste antes, pensé, quien lo ha preguntado es porque tendrá una conflictividad con sus padres, ¿no? Es que hay malos hijos, pero también hay malos padres, ¿vale? Y es comprensible. Ojo, te puedes desvincular una vez renuncies, pero en vida, igual que los padres están obligados a alimentar a los hijos, todo el mundo sabe que las pensiones de alimentos, los divorcios y todo esto, los niños pequeños, pero también sabemos que los hijos, una vez mayores de edad, pueden seguir cobrando la pensión y que puedes tener 40 años o 50 y seguir cobrando una pensión de alimentos, pero a la inversa también. Si tú tienes a tu padre en una situación lamentable de indigencia o porque tiene una pensión tan bajita que apenas le da para vivir, el Código Civil, nuestras leyes son muy humanas también y nos dan derecho a reclamar la pensión de alimentos de familiares. Entonces, si unos padres biológicos están en situación lamentable, sus hijos pasan de ellos, no les ayudan en nada, estos pueden acudir al juez y reclamar una pensión de alimentos. Que a lo mejor tengo 5 hijos, pues que cada hijo me pague 100 euros al mes. Y les una sentencia a pagar 100 euros al mes a cada uno de sus 5 hijos. Claro, si esa no se cumple, hay un incumplimiento de sentencia, se le puede embargar los bienes y si esa deuda va creciendo, será un activo en la herencia de sus padres. Y cuando fallezca toda esa deuda generada, se podrá reclamar a sus hijos que no pagaron. Vale. Me he extendido un poquito más de lo que era la pregunta, pero me ha parecido importante. ¿Nos podemos desvincular de nuestros padres? ¿Nos podemos desvincular de la herencia una vez hayan fallecido? Sí. Pero que sepas que padres e hijos y padres, tenemos una obligación moral, de derecho natural y reflejada en nuestras leyes civiles de ayudarnos. Claro, en el caso de que la situación económica sea muy mala, claro. O sea que digamos no hay ninguna forma. Yo por donde creo que iba esta pregunta es porque ella a lo mejor quería hacer un trámite que dijera, vale, en el caso de que mis padres fallezcan, yo me desentiendo de todo lo que es arreglar el funeral, gastos, etcétera. No hay nada que se pueda hacer ahí. Sí, cuando ella fallezca, cuando sus padres fallezcan, simplemente tendrá que ir a una notaría, decir mi padre y mi madre han fallecido, acreditarle el lugar y fecha de defunción y decir ante el notario, renuncio pura y simplemente. Vale. Ya no hace falta. Si Vale. tiene hijos, esta persona que renuncia, la obligación recaerá en sus hijos. Sustitución en caso de renuncia. Vale, vale. ¿Vale? Que a veces es mejor comértelo tú y no que nos pase a tus hijos. Ya, claro. Y esta, la verdad es que no sé muy bien a qué se refería, igual tú sí. En una pareja de hecho, de conveniencia, ¿qué riesgos hay asociados a la herencia? ¿Y qué puede suponer el usufructo en caso de inversiones en acciones o fondos de inversión? Si es de conveniencia, pues todos los riesgos. Una pareja de hecho de conveniencia ya te lo están diciendo. ¿Pero de conveniencia qué es? ¿Me caso por Para obtener algo? el permiso de residencia o la Vale. nacionalidad española.
suelen ser esas cosas. Y eso lo ha debido de formular una persona pues que alguien le ha pedido ese favor, se lo ha hecho, haber una relación de amistad, no de pareja sentimental, no de pareja íntima. ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar que... puede pasar, vamos a ver que en algunos, depende, en derecho común, por ejemplo, tú creo que eres asturiana, ¿verdad? Sí. Ahí se aplica el Código Civil, no hay derecho foral, en Valencia, Castillas, ¿vale? No pasaría nada a efectos hereditarios porque las parejas, de hecho, en el Código Civil no tienen derechos hereditarios, Ah, vale. ¿vale? Pero en la mayoría de legislaciones forales se han ido introduciendo en estos años, han equiparado la pareja de hecho al cónyuge. Y ojo, entonces, si te pasa algo, esa pareja de hecho de conveniencia, pues puede decir a tus herederos, oiga, que yo también soy heredera, denme mi parte. Hombre, encima que te he hecho el favor para conseguir el permiso de residencia. Son pequeños fraudes que hace la gente para conseguir una vía rápida de residencia y tiene sus riesgos, evidentemente. Claro. ¿La legítima se para en el primer escalón? Es decir, si hay hijos, ¿hay legítima para los nietos? Sí, claro. O sea, el grado más próximo excluye al siguiente. Vale. ¿Vale? En general. Pongamos un ejemplo que se entiende mejor. Unos padres tienen 2 hijos. ¿De acuerdo? Heredan los 2 hijos por partes iguales, la ley, ¿vale? La legítima. Si uno renuncia y no hay testamento, acrecerá al otro. Aunque estos tengan hijos, aunque haya nietos. Vale. Ab intestatus, si no hay testamento, acrecerá al otro. Si hay testamento, será lo que diga el testamento, que en el 99,9% de los casos dice que en el caso de que alguno renuncie, pasará, o renuncia o premuera, fallezca antes que los padres, pasará a los descendientes. ¿Vale? Vale. Entonces, sí, es derecho de representación hasta bisnietos, hasta 4º grado, hasta tataranietos. Yo he hecho una herencia de tataranietos. O sea, Vale. llega hasta el 4º grado y hacia arriba lo mismo. Si no tienes padres porque murieron en un accidente, pero están tus abuelos, pues heredan tus abuelos. Los Vale. Y eso es legítimo, es obligatorio. O sea, si una persona tiene un nieto que le trató fatal y no lo puede probar y demás, ese nieto tiene derecho a legítima. Exacto. Sí. Ah, vale. Vale. Ayer traté un tema igual. Igual. Desheredó al hijo, había denuncias por agresiones, o sea, esa desheredación esa va bien, esa no va a poderse tumbar, ¿vale? Puede darle un poco que hablar, pero no, ese tío está desheredado porque era una mala persona, un mal hijo, ¿vale? Y también deshereda a las nietas. Las nietas realmente no está acreditado que le hicieran nada al abuelo, que no irían a verlo y tal, pero es que normal, con esa relación y con ese grupo de padre que tendría, a lo mejor no iban a ver ni a su abuelo ni a su propio padre, posiblemente, ¿vale? Entonces, esas nietas sí que no se les va a quitar la legítima. Vale. Si hay una casa que no esté registrada en nombre de nadie y no hay una herencia en un notario por parte del fallecido, si los sucesores no la reclaman, ¿se podría registrar o heredar por otras personas u otros familiares? Sí, y desde hace 2500 años. Ah, vale. Esto sucede así. Por muchos, sí. Esto se llama usucapión. Es un nombre muy chulo. Es una forma de adquirir la propiedad por la mera posesión. Lo vamos a entender muy fácil. Si yo me encuentro este boli en la calle, lo encuentro está abandonado o perdido, evidentemente no es mío, lo poseo, ya es mío. Ya, pero eso pasa. Sí, constantemente, aún pasa, todos los días pasa. Madre mía. Sí. En los bienes inmuebles se establecen 4 formas de usucapión, o sea, 4 plazos, el máximo es de 30 años, es decir, ocupar una propiedad ajena, incluso por la fuerza y coacción. Si en el plazo de 30 años nadie me la ha reclamado, adquiero la propiedad. Si yo encuentro una casa en un pueblo de Cuenca, de Albacete, de Zamora, que allí preguntan a los vecinos, uy, esta familia se fueron hace 40 años y aquí no ha venido nadie y no hay escritura y ni nada.
Yo cojo, le pego una patada a la puerta, me la arreglo, vivo allí 30 años, esa casa al final es mía. Entre otras cosas porque ha prescrito la acción de los titulares para reclamarla. Ha dejado de pasar 30 años. Bueno, pero, pero también hay plazos más cortos, 10, 15 y 20 años, según la forma en la que se hizo la ocupación. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería 10 años? ¿Cómo la tienes que ocupar para que sean 10 años? Pues, por ejemplo, ocupándola de forma pacífica, pagando tus contribuciones, haciendo ver en esa población, pues que diciendo que pues, tú se lo has comprado al dueño, que le has pagado el dinero, aunque no haya contrato, no haya forma de acreditarlo, pero que lo has hecho pacíficamente, Vale. evidentemente. Es que hay que dar seguridad jurídica, no se puede venir uno, irse, volver a los 80 años y decir, todo mío, hombre, no. Yo, pero ¿quién pagó las contribuciones? ¿Quién mantuvo el tejado? ¿Quién evitó que no se cayera la casa y dañara a las colindantes? Es decir, claro, habrá que Ya, ver. ya, claro. Y hay tres mecanismos legales para registrar una vivienda. Uno es judicial, que es el expediente de dominio, que lo hizo un juez, un procedimiento relativamente sencillo. El acta de notoriedad, que es un procedimiento notarial, que el notario pues, levanta actas por los colindantes para que declaren y se publican tablones de anuncios para que si alguien quiere reclamar esa casa. Y luego hay un sistema que es el que utilizamos mayormente, que es el de doble titulación. Y este es muy importante. Si yo tengo ahí una casa o una parcela en un pueblo, esto sucede en las ciudades, no sucede casi. Sucede en el mundo rural donde aún hay mucha propiedad sin registrar. Pues yo tengo ahí una casa que parece que no es de nadie o es de 7 familias, porque al final las estirpes, sí, eso era del tío Menganito, del otro, y digo, al final es de medio pueblo la casa, pero no es de nadie porque y la casa se está cayendo, ¿no? Y al final coge uno y dice, eso es mío porque me lo heredé de mi padre. Y va y lo dice ante un notario. Esa escritura no se inscribe. Pero después, con ese título, si lo vendo o lo dono a uno de mis hijos, esa segunda escritura, segunda titulación, segundo título, sí es inscribible. Ah. Artículo 7 107 de la ley. Y entonces se deja inscribir, queda en suspensión por el plazo de 2 años, se publican edictos en el tablón de anuncios del propio registro de la propiedad y del ayuntamiento donde se halla la finca, y si en 2 años ningún vecino dice, esa propiedad no es toda tuya, sí es parte tuya, pero también era de mi madre, que lo heredó de mi abuelo, y entonces ya hay conflicto. Pero si en ese plazo de 2 años nadie dice nada, al final te haces con la casa, lo cual es bueno para evitar que vayan casas por ahí que estén abandonadas. Ya, 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 ya. Recibimos, la verdad, un montón de preguntas sobre el tema de dejar en herencia versus donar. Entonces, así en general, ¿qué es mejor, heredar o donar en vida? Depende. Y ahora te voy a dar la parte económica y la parte humana, ¿vale? Como buen liberal que soy, creo que solo nos merecemos el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Recibir en herencia o recibir en donación es un regalo. No son merecidas porque no parten de nuestro esfuerzo. Son humanas, son regalos y hay que ser agradecido, ¿vale? Entonces, todo mi pensamiento y mi formulación jurídica va por ahí. Soy muy reacio a las donaciones, ¿vale? Pero sí que es cierto que los padres adoran a sus hijos y les quieren donar cosas. Fiscalmente, y luego está la parte fiscal. Fiscalmente, en general, es más caro donar que heredar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las donaciones que se practican son de bienes inmuebles y entonces entra en liza el impuesto de la renta, el IRPF. Y donar un inmueble es lo mismo que vender un inmueble. Tiene el mismo tratamiento fiscal. Y entramos ahí con el IRPF, la plusvalía y el impuesto de donaciones. ¿Cuándo es bueno donar? Cuando el patrimonio de los padres es muy elevado y es mejor ir haciendo donaciones parciales para ir bajando la futura base imponible del impuesto que se devengará en la herencia, que será alto. Ahí hay que hacer planificación fiscal. Pero en general, en la mayoría de familias medias españolas que tienen 1 o 2 inmuebles, 3 inmuebles,
y por los 100, 200, 300, 1000 euros, a mí no me gusta las donaciones. ¿Quieres ayudar a un hijo? Pues que se meta a vivir en uno de los pisos, si no hace falta donárselo, que se ponga a vivir, no pagas alquiler, que viva allí 20 años sin pagar alquiler, que ya es bastante donación. Ostras. Claro. O sea, que digamos, a nivel fiscal no ahorraríamos dinero si donamos, quitando ese caso en el que vas partiendo tu patrimonio. Claro, es que hay casos de patrimonios elevados, en ese caso sí, y, pero sin volvernos locos, ir dando poquito a poco, ir dando también, donando a nietos para ir diluyendo el patrimonio. Como es un impuesto progresivo, pues cuanto más divido el patrimonio, la progresividad del impuesto menos me castiga, ¿vale? Pero para grandes patrimonios, pero para familias normales, que no nos volvamos locos, ¿vale? Que hay demasiada prensa amarilla que nos asusta sobre los impuestos, que yo creo que una persona, un padre y una madre que se han matado a trabajar y han hecho un pequeño patrimonio, pues yo creo que deben de conservarlo hasta la vejez por lo que pueda pasar, que a veces pasan cosas, se necesita ese capital para una residencia, para tus cuidados de mayor, y resulta que si lo donaste en vida y los hijos te dan la espalda o simplemente han perdido el patrimonio porque eran unos manos rotas, que también sucede, resulta que te plantas con 85 años sin patrimonio y no tienes dinero ni para unos cuidados dignos, ¿vale? O sea, todo no es dinero. Sí, y a veces es como que damos por hecho que siempre hay mala intención y a veces no. O sea, no estamos diciendo que tu hijo pueda transformarse en una mala persona, pero simplemente si no tiene conocimientos para gestionar ese bien, puede perder. Claro, se mete en un negocio, avala el negocio, le va mal y patrimonio y dice, joder, he perdido el patrimonio que me donaron mis padres, ahora no puedo ni ayudar a mis padres, cojo una depresión enorme, menudo follón y Claro. No siempre hay mala intención. Y luego está que tú puedes donar a una hija el dinero o todo el patrimonio y tu hija va y muere. La desgracia que se te muere un hijo es tremendo. Y encima el patrimonio se lo diste a tu hija. Y ahora lo heredan tus nietos. Y tus nietos tienen un padre, que es el que tiene la patria potestad. Claro. Claro, esas cosas suceden. Entonces, por eso digo, es necesario. Hombre, pues tengo 20 pisos. Pues hombre, pues si tienes 20 pisos alquilados, pues me parece bien que tienes 3 hijos que les dones ya uno a cada uno, porque te quedan 17. Claro, claro. ¿Vale? Y está bien, pero tienes 3 pisos, no dones los 3 pisos, quédatelos, ya heredarán de ti. Claro. ¿Quieres ayudarles? Que vivan en los pisos sin pagar nada. Claro. ¿Y esto, tu respuesta cambia en algo en función de la comunidad autónoma en la que se viva o no? No, en el caso de donaciones, bueno, vamos a ver, no. Galicia es muy benévola con Galicia, la Comunidad de Madrid, las que están ahora gobernadas por el Partido Popular, el impuesto de donaciones queda prácticamente en cero, por lo tanto bien, pero insisto, aunque estoy muy en contra del sistema fiscal español en general y en particular del impuesto de sucesiones, he de decir que tampoco es tan gravoso de padres a hijos. No es argumento suficiente para hacer ya movimientos, salvo patrimonios elevados. Vale. Esperamos del 1.000.000 de euros o 1,5 millones ya, entonces ya sí, entonces ya sí que hay que pensarlo. Pero para familias normales, que tienen la vivienda habitual y algún inmueble y ahorros, no calentarse la cabeza, que el coco no es tan malo para esas situaciones. Vale, perfecto. Y ahora algunas preguntas que nos han venido de gente que invierte. En la comunidad, al menos en la de inversión por dividendos, que es en la que yo me muevo, se ha hablado mucho de un impuesto que la Hacienda estadounidense parece ser que reclama a inversores extranjeros en el caso de que tú falleces, tus hijos no son titulares de tu cartera y en ese caso tus hijos para, digamos, tomar posesión de esa cartera tendrían que pagar un impuesto a la Hacienda estadounidense. Y bueno, la pregunta es un poco qué ocurre con esto y si estás familiarizado, porque obviamente es fiscalidad americana, no sé si... Sí, ahora mismo estamos llevando una norteamericana y una canadiense. También hay muchas que son europeas, porque la vinculación en la Unión Europea es tan alta que esas tratamos habitualmente. Es una maraña, pero vamos a explicarlo de forma sencilla, ¿de acuerdo? El impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto que existe en la mayoría de países,
pero hay otros que ni siquiera existen, ¿vale? Y además es muy dispar, ¿vale? Igual en Estados Unidos va a ser siempre según el estado, y hay 52 estados. Igual que en España, que me gusta llamar los estados desunidos de España, hay 17 comunidades autónomas, que hay tantas diferencias entre unas y otras, pues lo mismo sucede en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si tienes bienes en Estados Unidos, una casa en Estados Unidos, en Minnesota, y además tienes una cuenta bancaria con acciones, valores, fondos en un banco domiciliado en Minnesota, pues tendrás que pagar el impuesto de sucesiones por la herencia vigente en el momento que haya. Oye, que pueden ganar los republicanos y quitarlo, pueden estar los demócratas y volverlo a poner, como ocurre en España. ¿Vale? Pues habrá que... ¿Qué pasa si ese patrimonio está en Minnesota, pero tú eres heredero en España, vives en Barcelona, en Madrid? Dices, bueno, mi padre se fue allá a vivir, tengo un hermano que vive allí con él en Minnesota, ellos pagarán el impuesto, yo pagaré el impuesto de mi parte de herencia conforme Minnesota y pagaré el impuesto de sucesiones en España deduciéndome la cuota que he pagado en Estados Unidos, en Minnesota, que se llama deducción por doble imposición internacional. Es decir, no pago dos veces, se me calcula el impuesto en España y la cuota que me salga a pagar se me descuenta la que ya he pagado en donde estaban los bienes. Y sucede al revés, a veces son españoles que viven en el extranjero que tienen que liquidar el impuesto de sucesiones por los bienes que radican en España. Vale. Entonces, si digamos, el padre y el hijo viven en España, pero el padre tenía una cartera en Interactive Brokers, por ejemplo, ¿tendríamos que ver en qué estado está Interactive Brokers para ver qué ley se nos aplica? Exacto, sí. Lo he mirado antes de, como me habías planteado lo de este broker, está en Connecticut, ¿vale? Domiciliado en Connecticut. Se regula por la SEC, y, bueno, pero la domiciliación de esta sociedad mercantil, de este banco o broker, es en Connecticut. Entonces se le aplicará las leyes al momento de fallecer, las leyes que haya en ese estado. Vale, ¿y tienes idea de ahora mismo si son muy duras o no? No, Es que no, lo a sé. tanto detalle no. Vale, yo tampoco. No he llegado. Vale. Pero bueno, no suelen serlo, ¿eh? No suelen serlo. El impuesto de sucesiones de padres a hijos suele ser bastante benévolo en todas partes. Vale, es que hubo, vamos, un montón de revuelo con esto, gente diciendo que se iba a cambiar de broker a un broker español solo por esta razón. Claro, tienes hay que verlo como si tienes una casa en Connecticut. Vale. Es una casa y vale $1 millón en Connecticut y heredas una casa de $1 millón en Connecticut, tendrás que pagar los impuestos que haya en Connecticut. Claro. Pero bueno, también está bien saber que existe ese acuerdo de evitación de doble imposición y que no se suman los impuestos. No se suman, se compensan, ¿vale? Vale, perfecto. Y bueno, aquí también preguntan, digamos, si estás en esta situación con la cartera en un broker americano, ¿cuál podría ser el coste más o menos de un asesoramiento legal para gestionar esto con la hacienda de allí y de aquí? No sé si nos puedes dar... Bueno, sí, similar al que esto, como heredar aquí. Lo que pasa es que cuando nos sucede esto, vamos a intervenir siempre un abogado en España y un abogado en el país donde están los bienes. En el Reino Unido, pues todo el mundo conocemos la figura del solicitor, ¿no? Pues el solicitor lo arregla allí, nos envía la documentación con traducción jurada, apostillada, y aquí se presenta y ya está. Pues lo mismo con un lawyer norteamericano que ya te hace allí los papeles. No tiene un coste elevado que te haga cambiar de idea por pura gestión. Hombre, si tienes 800 posiciones bancarias en 25 brokers diferentes y un patrimonio de 20 millones de euros, pues ahí necesitas ya una estructura empresarial casi para gestionar eso, ¿no? Pero no tiene que asustar. Simplemente el consejo es que nuestros familiares, que serán nuestros herederos, decirle qué cosas lleva para facilitarles. Si tú falleces, facilitarles la recabación de información, que no estén un año como pollo sin cabeza
buscando y no sabiendo dónde, ¿vale? Que Claro, mantengas informada a tu pareja, a tus hijos, decir, oye, que el papá tiene esto, que sepáis que tirar del hilo aquí, que mira, que esta es Interactive Brokers o es quien sea, o mi asesor financiero se llama Miguel y este es su teléfono, yo qué sé. claro, La gente que están en los grupos Objetivo 2035, pues decir, oye, hablar con ellos que ellos os orientarán un poquito, ¿no? claro, claro, claro. Es que hay gente que es muy reservada en su Sí, sí, info, sí, sí. Muy opaca, sí. muy opaca y cada uno, claro, si falleces y eres muy opaco, Claro. No hay ¿eh? por qué. No, A lo claro, mejor se queda eso ahí sin que nadie lo sepa y nadie lo reclama y se pierde, claro, nadie claro. lo entienda. Y luego hay otra pregunta sobre transferir acciones de empresas cotizadas a los hijos. Y bueno, preguntan si hay que dividir a partes iguales. Entiendo que no, es lo que decimos, ¿no? Quitando la legítima, tú puedes dejar lo que quieras a quien quieras. Claro, claro, sí, sí, Claro. Y puede luego ser. preguntan qué impuestos han de pagar por recibir estas acciones. O sea, en el caso de recibir acciones que reparten dividendo, digamos, ¿qué cuenta para el impuesto de sucesiones? ¿El valor de esas acciones? El valor de cotización a cierre de mercado es el día de fallecimiento. Vale. Si yo tengo Y una acción, si yo tengo 1000 acciones de Telefónica que cotizan a 10 euros, el día ujú, que me muero, pues 10.000 euros. vale. ¿Hay alguna diferencia que paguen o no dividendo o no? No tiene ninguna diferencia. Vale, Es el valor de cotización en mercados regulados. vale, perfecto. Si son acciones de empresas no cotizadas, la típica sociedad patrimonial que tienes o la típica empresa con 60 trabajadores, pues ahí pues el valor de libros, bueno, os hace una auditoría, bueno, lo que sea. Vale. Pero Y también, las volviendo a lo que hablamos cotizadas antes, a valor de cotización el cierre de mercado del día. Es decir, aunque tú fallezcas a las 9 de la mañana, el mercado cierra a las 5, ese valor. vale, perfecto. Y luego también esta persona pregunta lo de transferirlas en vida sin tributar tanto. Yo creo que la gente tiene la idea de que donar es mucho más barato fiscalmente que dejar en herencia cuando te mueres. Por eso estas preguntas. Sí, sí, tienen esa idea porque ya te digo, hay mucha... El impuesto de sucesiones y donaciones, como algún otro impuesto, es un acicate para la pugna política en este sainete Sí. del bipartidismo, ¿de acuerdo? Izquierda, derecha, izquierda, delante y detrás, un, dos, tres, ¿vale? Y en ese jueguecito y en ese bailecito nos tienen a todos entretenidos, ¿de acuerdo? El impuesto de sucesiones y donaciones es alarmismo y tal. No es odioso, pero es pequeño, No es para tanto, vamos. ¿vale? Bien, no, y estoy en contra del impuesto, que ya creo que me conoces un poquito, y Sí. estoy a favor de la simplificación máxima del sistema tributario en un Estado moderno, que se basa Ujú. en el impuesto a la renta, el impuesto del IVA y el impuesto a sociedades. Alguna que otra tasa de hidrocarburos para evitar la política económica, importación, limitar productos, bueno, un poquito de aduanas y tal, y ya está, ¿vale? Pues no 100 impuestos como tenemos, más o menos en España, 100 impuestos, o sea, yo Sí. lo reduciría a 3 o 4. Entonces, pero que el impuesto de sucesiones, por favor, el pensamiento correcto, como decía Stephen Covey, se basa en el dato. Entonces, si tienes que tomar una decisión, te vas a un asesor fiscal especialista en impuestos de sucesiones o un abogado especialista en sucesiones. Dices, yo tengo este patrimonio ahora, caballero. Si falleciera ahora mismo y recibieran esto mis herederos, ¿qué pagarían? Y en base a esa cuota diría, joder, pues no es para tanto. Claro. En el 99% de los casos diría, pues no es para tanto. Ya. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y en algún caso dirá, joder, es bastante, ¿no? Ahora 200.000 euros, pues vamos a ver cómo bajamos la cuota. ¿Cuándo es caro? Cuando es entre colaterales, que creo que me vas a plantear algún caso de esos en las preguntas ¿vale? Eso sí que es carísimo, ahí sí que hay que, pero de padres a hijos no nos volvamos locos. Vale, perfecto. Si tienes bienes en tres países diferentes y mueres, ¿prevalece el lugar de defunción? ¿O qué régimen legal se aplica? Vale, aquí ocurre como la fiesta de las hienas. Todos los estados quieren cobrar, ¿vale? El Estado español es bastante voraz. El Estado español tiene como criterio tributario el de renta mundial y entonces dice que si resides en España tienes que tributar por todo lo del mundo.
tú puedes tener aquí el 10% de tu patrimonio y el 90% fuera de España, pero si resides aquí, pagas de todo aquí. Y luego ya tiras deduciendo las deducciones por doble imposición internacional. Vale, en sucesiones rige el criterio de residencia fiscal. El criterio de residencia fiscal lo marca la ley del IRPF. Si se está 183 días al año en España, que es la mitad de los días más uno, se paga en España. ¿Vale? Sí que es verdad, y esta mañana recordaba un caso que fue curioso. El heredero, el padre falleció aquí en España, residía en España, esto hace años aún no había armonización europea en cuanto a la ley, y había vivido unos meses en el Reino Unido, unos meses en España y unos meses en Abu Dhabi. Trabajaba por una empresa internacional. Y, ostras, en ninguno de los tres sitios había tributado, bueno, no había estado mal de medio año. Aquí decidimos tributar en España por evitar riesgos, lo decidió, no estaba claro. Bueno, en general se tributa donde fallece el causante, el que te deja los bienes, donde tiene la residencia. Vale. Y ahora la misma pregunta, pero aplicada a España, ¿no? Tenemos que la persona que muere vive en una comunidad, el beneficiario en otra. ¿Qué ley se aplica? Se aplica la ley de donde reside el fallecido. Vale. ¿Vale? Donde tenía la residencia. Tu padre fallece en Madrid, el impuesto de sucesiones de Madrid. Ahora, si tu padre resulta que vive en Madrid, pero solo vive en Madrid hace un año porque los 4 años anteriores vivía en Toledo, se cambió porque ya se estaba mayor, quería ir allá al hospital en Madrid, le venía mejor y se cambió de domicilio, ¿vale? Entonces hay una ley que es Ley de Derecho Público de Transferencias entre las Comunidades Autónomas que establece que el lugar de tributación será aquel en el que más tiempo haya residido en los 5 años anteriores al fallecimiento. Esa era la siguiente pregunta. O sea, que eso de mudarte a Madrid cuando crees que vas a morir no vale. Tienes que aguantar un poquito. A no ser que estés 5 años viviendo allí. Sí. O 2 años y medio, ¿vale? Porque es el mayor tiempo en los últimos 5 años. Ah, vale. Es que, de hecho, hay muchos casos de estos, ¿no? Que dices, bueno, estoy 2 años aquí, me vuelvo otra vez al pueblo, luego regreso. Es decir, ten en cuenta, en España hay muchos casos de que, ahora ya será menos, pero antes en nuestra tradición era cuando los padres se hacían mayores y pues estaban un año pasaban un invierno en cada casa de un hijo, ¿no? Y a lo mejor estaba cada año en una provincia y todos los veranos en el pueblo. Sí, es verdad. Muy habitual. O sea, ahí se producían estas cosas al final. Lo que pasa que después no se cambiaban los empadronamientos, no era fácil demostrarlo, tenías que andar con otras historias y bueno. Claro, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de donde estés empadronado. Lógicamente el gobierno no sabe que tú te has ido a Toledo a pasar unos meses. Sí, pero fíjate, hace unos años teníamos una herencia que le pilló a una señora de aquí de Alcira, que era nuestra clienta, y le pilló en Granada, cuando gobernaba el Partido Socialista en Granada, que el impuesto de sucesiones era altísimo. Le tocaba la cuota tributaria, porque había bastante patrimonio, eran 240.000 euros, 40 millones de pesetas. Y aunque estaba empadronada en Granada con su marido, ella vivía en Alcira, porque su marido estaba allí por el tema era funcionario de prisiones y bueno, el caso. Demostramos y ganamos que ella residía en Valencia. Testificó su peluquera, testificó su comisión fallera. O sea, que las fallas son como asociaciones culturales y tal. Un montón de pruebas, la geolocalización del teléfono móvil, es decir, hicimos muchas pruebas para demostrar que independientemente de lo que diga un papel de empadronamiento, esta señora vivía allí, en Alcira, y se venció. O sea, pero fue una guerra. ¿Vale? Es bueno tener claro el tema del empadronamiento para que no haya problemas. Claro. Y luego la siguiente pregunta también me hizo mucha gracia. ¿Puedo irme a residir a otro país, cobrar la herencia y así no pagar impuestos?
Claro, pero hemos dicho que los impuestos que se pagan son los del lugar de donde muere la persona, donde vive Sí, la persona que muere. sí, la pregunta es muy buena. Bueno, puedes hacer lo que te dé la gana y ser muy feliz. Pero, pero hacer planes con la muerte es un absurdo. Viene cuando viene, no Ya, avisa. Hay países más benévolos fiscalmente, cada vez menos. Los que son benévolos fiscalmente, desgraciadamente, no tienen un nivel de desarrollo en los que apetezca vivir, ¿vale? Porque bueno, pagarás poco impuesto, pero si tienes que contratar un tío con una metralleta para que esté en la puerta de tu casa, pues a lo mejor no te conviene, no te conviene vivir. Estamos llegando a una realidad distópica, ¿verdad? Cada vez el leviatán de los estados es más grande, más poderoso, más interventor. mm, sí, la verdad que sí. Y volviendo a... Tenemos el derecho al pataleo en canales como el de Andrea, ¿verdad? Sí, pero, pero, pero ya está. pero bueno, hay que dar la batalla cultural, hay que darla. Sí, sí, sí. Y volviendo al tema del impuesto de sucesiones, nos preguntan aquí, tomando como, digamos, heredar 100.000 euros, ¿vale? Una cantidad redonda. ¿Cuáles serían las diferencias económicas que sea de padres a hijos versus a sobrinos, amistades? ¿Algún ejemplo así? Sí, muy fácil. Me he abierto aquí en la segunda pantalla la tabla del impuesto. Mira, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, heredar 100.000 euros de un padre o un hijo es cero, cero, cero. En la Comunidad de Madrid, 0 céntimos. En la mayoría de comunidades autónomas, de padres a hijos, es muy poca cantidad. Vale. Si además esos 100.000 euros son la vivienda habitual, que está exenta en la mayoría de las comunidades, es cero. Heredar 100.000 euros de un tío, de tu tío que te deja 100.000 euros, van a estar en torno a los 14.000, Ujú. ¿vale? Heredarlo de un amigo, pues 25.000. Un cuarto. ¿Hay alguna comunidad autónoma donde la vivienda habitual no está exenta? No, no lo hay, no lo Ah, hay. vale, vale. Qué susto. El impuesto de sucesiones es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas. Incluso la ley estatal tiene deducción por vivienda habitual. Vale, Y la vale. mayoría, la inmensa, creo que todas las comunidades autónomas mejoran incluso esa reducción, no deducción, reducción de la base imponible de la vivienda habitual. Tiene buen tratamiento la vivienda habitual en todas las legislaciones. Vale, perfecto. ¿Y estás familiarizado con el tema de sucesiones en otros países europeos? ¿Sabes si está mejor, peor que en España? Bélgica es más caro. Hay otros que ni siquiera saben, cuando decimos el impuesto de sucesiones, no saben ni de lo que hablamos, porque hay países en la Unión Europea que no tienen impuesto. Estamos en la parte alta, es decir, entre el grupo de más caros, pero no somos los más caros. Ujú. ¿Vale? Y además los sistemas de cálculo son diferentes, ¿vale? Entonces, hay que irse al caso en concreto, a cada herencia para ver. No vayamos a pensar que somos los peores siempre en todo. ¿Vale? Ya. Sería injusto, que a veces nos gusta demasiado flagelarnos y Sí, no siempre somos los peores. sí, no, es verdad. Tampoco También es, somos los mejores en esto, ¿eh? claro, también es porque también cuando te comparas tratas de hacerlo con quien va mejor, ¿no? Pero sí que es Claro, verdad que hay que relativizar y a veces decir, oye, que estamos bien en muchas cosas. sí. Vale, pues una persona nos dice que tiene una amiga, según él, con un marrón muy grande, porque hay una persona con la que trabajaba que le dejó el 50% de una casa que vale más de 1.000.000 de euros. Y el otro 50% se lo reparten entre una ONG y la iglesia. Y dice que para heredar necesitaría un dinero que no tiene. Sí, eso le va a costar 200.000 euros. Claro. Recibir esa media casa de medio millón de euros. Y tiene muy fácil solución, pero es temporal. Y es pedir el aplazamiento, el fraccionamiento, hasta 4 años. Y poner como garantía para ese fraccionamiento o un aval bancario, porque no se lo van a dar tan fácilmente, pero puede hacer una cosa, poner la propia propiedad en garantía de ese pago.
¿de acuerdo? Y entonces se anotará en el registro de la propiedad una afección fiscal para el pago del impuesto de sucesiones y donaciones de 200.000 euros, o la cuota exacta, ¿de acuerdo? Que es como una carga, como un embargo, como una hipoteca. También puede constituir una hipoteca unilateral a favor de la administración tributaria, ¿vale? O sea que hay soluciones. O sea que, Son soluciones técnicas que requieren un abogado, un economista que lo haga bien y tal, pero son pura gestión, ¿vale? es como decir, lo aplazo 4 años y me comprometo en estos 4 años pagarte esos 200.000 euros, como a Sí. plazos. Como... Como lo va a heredar con otros propietarios, con otros herederos, que es una ONG, eso acaba vendiéndose. Entonces, en el momento de la venta, viene el comprador con su banco, constituye una hipoteca, oye, vale 1.000.000 de euros o medio millón o lo que sea. Pues medio millón para la ONG, 300.000 para usted y 200.000 para la administración tributaria, para cancelar como un embargo, como una hipoteca. Pura gestión. Claro, eso tiene intereses. ¿Cuál es? El 3,75% anual. ¿Por qué? Porque es un aplazamiento de una deuda tributaria. Entonces, Claro, van corriendo los intereses y tiene un plazo, son 4 años. Eso hay que venderlo, porque si no sería parda. claro, claro. Sí, Vale. sí. Perfecto. Y otra pregunta, lo que hablábamos de segundas nupcias y demás. Este chico, pues, tiene un abuelo que se casó 2 veces y la segunda mujer tiene 3 pisos en Valencia, precisamente. Entonces, esos 3 pisos se los va a dejar a él. Dice que los 3 inmuebles en total son unos 650.000 euros. Y pregunta si hay alguna forma de conseguir alguna bonificación. Entiendo porque no es su abuela biológica, es la... No, es lo que la ley del impuesto determina herencias de extraños, sin parentesco. La ley aragonesa establece que baja un grado en parentesco por afinidad. No es tu abuela, pero es la mujer de tu abuelo. Pero lo prudente es que sea cuarto grado, grupo cuarto de la ley, sin parentesco, y he hecho un cálculo, le va a costar el 50% del valor. Sí. Ya. Entonces, si esta señora vive, que creo que vive, por como me has hecho la pregunta, vive Sí. y confía mucho en este chico, ¿de acuerdo? Sí que se pueden hacer cosas en vida para bajar la cuota tributaria sensiblemente. Pero no lo vamos a decir en un canal de YouTube porque, sí, porque no quiero que venga ningún inspector a llamarnos la atención, ¿vale? Se debería de hacer cosas aquí, se pueden hacer cosas legales, ¿vale? No evasión fiscal, sino utilizar la ley correctamente para minorar el coste, Vale. me parece una barbaridad. Independientemente, porque él dice que estuvieron 25 años casados y que ella no tiene hijos, independientemente de cuánto tiempo esté casado, es como una extraña esa señora para la ley. Sí, en la ley aragonesa no es una extraña, sería el grupo tercero, pero Vale. es en la Comunidad Valenciana, creo que me has dicho, ¿no? Sí, sí. En la Comunidad Valenciana las estamos liquidando toda la vida como grupo tercero, no como una extraña, aunque la ley no lo dice así. Y cada vez que sale esto, hablamos siempre de compañeros que nos dedicamos a esto, oye, consejería, mira a otro lado, considera que es su abuela, por afinidad, no por consanguinidad. Pero la ley no dice eso. Vale. Entonces, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos es decir, mira, tienes las dos opciones, susto o muerte, ¿vale? Susto son 200.000, muerte son 300.000. Porque además es así, más o menos. Liquidamos bajo tu responsabilidad, que es por afinidad, que tal, lo asumes que puede venir en el plazo de 4 años una revisión y que pudiera ser vencer, pero pudiera ser que no venciéramos, ¿vale? Que hay riesgo, sí, lo asumo. Vale, pues si lo asumes, lo asumes. Oye, pues mira, no me arriesgo, pago lo que tenga que pagar y tal. Pero bueno, en este consejo, puesto que la señora está viva, yo haría cosas en vida. Vale. O sea que aún siendo la abuela y, o sea, más bien el nieto del grupo tercero de afinidad, aún así el impuesto sería Es elevadísimo. importante. Vale. Vale. ¿En qué parientes están en el tercer grado? ¿Que son sobrinos o...? Sí, los colaterales, tíos, sobrinos, primos, hermanos. Vale.
Y luego, por último, tenemos algunas preguntas de gente que vive en el extranjero y yo creo que ya más o menos lo hemos respondido. O sea, la situación de yo vivo fuera de España y heredo en España, la cosa es que se aplica la ley, digamos, que rige donde viven tus padres que fallecen, Sí. pero puede ser que el país donde tú vives también quiera su parte de la herencia, ¿no? A nivel de impuestos. Pudiera ser, Pudiera ser. pudiera ser. En España sí que sucede, en España sí que sucede, ¿vale? Luego, esas personas que viven fuera, que sus padres viven en España, heredan con sus hermanos y sus padres viven en España, tú te pillas viviendo en Irlanda, fallecen, heredas, ¿qué ley se te aplica? Se te aplica la ley estatal, tienes que liquidar el impuesto. No, tú eres, por ejemplo, asturiana, ¿no? Sí. ¿Vale? A tus hermanos se les aplicaría la legislación asturiana, que por cierto es la más cara. Pero tú tendrías que liquidar el impuesto en la agencia tributaria, Delegación Especial de No Residentes, y tendrías la opción de tributar conforme la ley estatal o la ley autonómica, la que más te beneficie. Ah, vale. Vale. Y si además por ejemplo, tus padres no residieran en España, pero tienes bienes en España y los bienes están en 3 comunidades autónomas, se liquidaría en la comunidad autónoma donde más capital o valor hay en la herencia. Es decir, si tengo 1.000.000 de euros en España y resulta que 500.000 lo tengo en la Comunidad de Madrid, 200.000 en León y luego tengo otro apartamento en Cádiz, pues donde el principal foco de capital, Pero esto en el caso de que quien fallece no viva en España, ¿no? de que no viva en España. Es un galimatías. Ya, claro, no vive en España la persona que muere, pero sí que tiene bienes en España en varias comunidades. En Vale, vale, varias comunidades, sí. perfecto, vale. Y luego, volviendo a la situación de la persona que hereda y vive fuera, luego tú te tienes que entender con la hacienda de donde vivas. Exacto, Vale. exacto. Pero bueno, recordamos que hay acuerdos de doble imposición para Sí, evitarla y sí, demás. básicamente con casi todos los países. Vale, En la perfecto. Unión Europea es muy sencillo. Vale. Es mercado único y está todo muy regulado, no es complicado. Vale, perfecto. Pues bueno, a ver, estas eran las preguntas que tenía en el documento. Sé que no son todas las que he recibido, pero si no corto en algún momento, no acabamos Sí. nunca. Pues muchas gracias por volver. No sé si hay algo que quieras decir para acabar. Bueno, quiero decir que nos basemos en datos, que no especulemos, que no basemos nuestras decisiones en las opiniones de los cuñados ni los titulares de prensa. Hacer un cálculo tributario pues, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y si no lo tienes, pues vas y lo pagas a un asesor fiscal o a un abogado y en base a esos datos reales tomas decisiones. Claro. Y ya está, ese es el consejo. Rigor. Perfecto. Sí, sí, porque lo que hemos dicho, ¿no? A lo mejor si quieres dejar algo en herencia a tu sobrino, pues si sucesiones sí que le va a pegar un palo, pero a los hijos, pues no tanto. Y es Exacto. simplemente comprobar lo que te costaría o lo que les costaría. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, Pues muchas gracias. pues nada, a seguir disfrutando el día. Hasta luego. Hasta luego.